Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Victimarios como Iván Márquez, Romaña y alias El Paisa de las FARC, que no muestran voluntad de arrepentimiento y persisten en sus incumplimientos ante la justicia transicional en Colombia. Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, antiguo comandante de las extintas FARC-EP, no compareció este lunes ante la sala de reconocimiento de la JEP, luego de que ésta le ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor Central rendir versión en el marco del caso 001, retención ilegal de personas por parte de la FARC-EP, conocido como el caso de secuestro. Es inadmisible absolutamente que una jurisdicción especial que se hizo con todas las concesiones no haga ejercer su obligación de comparecer a los sindicados y a los reclamados por esa justicia. Del otro lado, víctimas que continúan esperando que les cumplan la promesa de ser el centro del acuerdo de paz firmado con las FARC. Pero entonces la JEP está trabajando con algo que les dejó el doctor Santos. Entonces ahorita ellos tienen, como dicen, la sartén por el mango. ¿En qué estado se encuentran los procesos de justicia, verdad y reparación? Las FARC ha sido un grupo mentiroso permanentemente con nosotros. Creo que con todos los familiares de secuestrados. Tuvimos la fortuna o la desgracia de que mis padres fueran secuestrados y hubieran estado en cautiverio con la Chiva Cortés, con Guillermo Cortés, periodista que desafortunadamente ya falleció. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde la voz de 3 de sus víctimas, analizamos el significado real y el impacto que genera en ellas la no comparecencia, las disculpas y los reiterados incumplimientos de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la no comparecencia para rendir versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz de los excabecillas de las FARC, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Henry Castellanos, alias Romaña. La noticia: ambos desde la clandestinidad pidieron reprogramar sus citas y justificaron su incumplimiento, argumentando a través de sus abogados que no pudieron asistir a la esperada diligencia porque, según ellos, enfrentan problemas de seguridad no solo física, sino también jurídica. El punto clave de esa noticia: nuevamente las víctimas de las FARC reciben un nuevo desplante de sus victimarios. Su nobleza y paciencia parecen estar a prueba. Quienes reclutaron, secuestraron, asesinaron y en algunos casos hasta abusaron sexualmente de menores de edad no han mostrado el más mínimo asomo de arrepentimiento ante la justicia transicional. El punto clave de esta noticia: hoy en el programa La Noche presentamos un especial periodístico, hacemos memoria y le entregamos la voz a las víctimas para que sean ellas las que nuevamente rememoren y den a conocer ante el mundo el sufrimiento que a diario continúan enfrentando en medio de una paz en la que no han recibido ninguna noticia de sus seres queridos que en algún momento de la historia reciente de Colombia fueron secuestrados y que hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Llegó el retén a las 2 de la tarde y duramos hasta las 8 de la noche en el retén y se habló con la población y se le explicó la política nuestra y todos los procedimientos que tienen que ver con la actividad del movimiento guerrillero. Él les llamaba retenciones, otros le denominaban pescas milagrosas, pero en realidad eran viles secuestros que ejecutaba en importantes vías de Colombia. Hola. Secuestrados que solo podían regresar a la libertad a cambio de fuertes sumas de dinero, pero que aún sus familias pagando las extorsiones, muchos simplemente eran desaparecidos en la selva bajo sus órdenes. Así era el accionar criminal de alias Romaña. Los abuelos Carmenza y Gerando Angulo son 2 de sus tantas víctimas. Romaña no respetaba condición social, edad ni estado de salud a la hora de escoger a sus víctimas. En
miércoles 19 de abril del 2000, esta pareja de esposos se movilizaba desde Bogotá al municipio de La Calera. Allí, frente a su casa, fueron encañonados por hombres de las FARC que, sin mediar palabra, se los llevaron con rumbo desconocido. Gerardo y Carmenza tenían cada uno 68 años. El 26 de agosto de ese mismo año iban a completar 50 aniversarios de un matrimonio del que nacieron 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres: William, Patricia, Magnolia, Helmut y Héctor. Y de un momento a otro dejar de contar con ellos fue impresionante. Tener que comunicarnos solamente por mensajes, por medio de mensajes, con toda la esperanza y la ilusión de que ellos nos estuvieran escuchando, contarles los éxitos que han tenido sus nietos por medio de mensajes, y con la esperanza de que ellos, y la fe de que ellos nos estuvieran escuchando, y pensar que estos señores les quitaron la vida tan pronto y nunca supieron qué pasó con su gente, con su familia. El valor de la libertad lo fijaron los terroristas en 850 millones de pesos de la época. Sin embargo, su familia solo alcanzó a reunir 60 millones, pero aún así, nunca volvieron a casa. Entonces, cualquier noticia, cualquier evento que se haga sobre el secuestro, uno vive permanentemente al tanto para ver en qué le puede ayudar, en qué se puede ayudar uno mismo y a las demás personas, porque esto hay que acabarlo. Sobre sus padres, la familia Angulo solo supo lo que los exsecuestrados le relataban, pero luego de varias pesquisas que hicieron de forma particular, se enteraron que Romaña ordenó asesinarlos ante el impedimento que tenían para caminar. Es muy triste saber de que nuestra familia, nuestros hijos no van a poder seguir compartiendo la vida con ellos, saber de que es una caricia de ellos. Hoy, 19 años después, ni siquiera han podido darles cristiana sepultura a Gerardo y a Carmenza. Exigen respuestas a su victimario. Que nos lo liberen. Ellos ya tuvieron que haber averiguado exactamente cuál es la posición que estamos nosotros. Ellos ya saben dónde vivimos cada uno de mis hermanos. Entonces ya no hay nada más que hacer ahí, que nos lo liberen. Ya no puedo decir que me manden otra para supervivencia, porque primero no la han mandado. Entonces que me liberen los viejos o que me digan dónde están. Sin embargo, Henry Castellanos Garzón sigue sin comparecer ante la JEP. Recientemente solicitó a través de su abogado un aplazamiento de la diligencia, argumentando problemas de seguridad. La JEP esperaba la versión del ex jefe guerrillero de las FARC sobre la investigación por su participación, planeación y ejecución de este y otros secuestros. Ustedes veían a don Héctor Angulo, uno de los hijos de Gerardo y Carmenza, 2 abuelos que fueron secuestrados por las FARC, por alias Romaña, hace ya 19 años. Veían a este hijo pidiendo por la libertad de sus padres en el año 2001. Luego lo vieron en el año 2008, en este informe que preparó nuestro periodista Oscar Ramírez. Y hoy está aquí con nosotros, 19 años después de ese secuestro, nuevamente don Héctor, pidiendo la libertad de sus padres, de los cuales usted no tiene ninguna noticia. Don Héctor Angulo, bienvenido al programa La Noche. Gracias, mi amable. ¿Qué es lo último que usted sabe de sus papás, de los abuelos Gerardo y Carmenza Angulo? Pues lo último que supimos de ellos fue que lo que nos comentó una exguerrillera, una miliciana, confirmado después con la Chiva Cortés, que estuvieron secuestrados con él, que estuvieron en cautiverio en varias partes con ellos, que en junio y julio del 2000 los habían asesinado, los separaron del grupo, que fue la última vez que ellos estuvieron con ellos. O sea que se supone que a partir de esa fecha ya ellos los asesinaron. Ellos los tuvieron que haber asesinado más o menos en agosto 10, 12, 3 meses después del secuestro. Los asesinaron y no más. No volvieron a decir nada al respecto. ¿Qué le decían a usted en ese momento? ¿Por qué razón secuestraron a unos abuelos muy cerca de Bogotá? Era la época en Colombia en la que las FARC estaban muy cerca de la capital colombiana, estaba en el municipio de La Calera, y el guerrillero, el criminal que sembraba el terror en ese momento, en esa zona de Colombia, era alias Romaña. Era el camino donde sacaron los secuestrados de Bogotá, de Ibagué,
del Tolima, lo sacaban por ese sitio. Lo sacaban por la Calera, por la represa de Chingaza y hacia San Juanito Meta. Y ahí ya se perdía todo, cualquier rastro que se pudiera tener. Entonces nosotros logramos llegar a hacer más o menos el recorrido que hicieron con mis padres, a encontrar alguna respuesta, buscar algo al respecto. Eso fue lo último que supimos. Entonces, pero que es, concretamente, ¿dónde los asesinaron? No sabemos. Creemos, y se han llegado indicios por información de otros milicianos, que fue en el cañón del río Guatiquía, sí, en una vereda que se llama Las Lajas. ¿Sí? Eso lo pudimos también confirmar en el momento en que fuimos a buscarlos, cuando hablábamos con la Chiva o con otros secuestrados que estuvieron junto con ellos. O sea que fueron más de una persona que nos dijeron en qué parte estuvieron y con quién estuvieron y en dónde estuvieron, para que los señores vayan a decir ahorita que no sabían nada de ellos. Desde lo que usted ha vivido como víctima, señor Héctor Angulo, me gustaría que usted describiera quién era Romaña el día en el que secuestraron a sus papás. Pues yo desafortunadamente a Romaña no lo conozco personalmente. Únicamente por noticias y cosas de estas que se ha dejado ver el señor entre paréntesis. Y para mí es un asesino. Ese es Romaña, un asesino. ¿Qué decía la gente en ese entonces de él, en esta región del país? Y se lo pregunto porque hay muchas personas que hasta ahora están viendo el programa, muchos de ellos jóvenes en todo el continente americano, muchos en Colombia, que no tienen la idea de lo que representaba el accionar criminal de estos integrantes de las FARC, que hoy hacen parte de un acuerdo de paz, pero que no hay que olvidar el daño que también generaron a víctimas como usted, don Héctor. Romaña siempre se ha creído el Che Guevara. Tan es así que viste tal como el Che Guevara. Pero no sé si el Che Guevara fue igual de asesino a lo que ha sido Henry Castellanos. Ahí escuchan ustedes a don Héctor Angulo, una de las víctimas de alias Romaña. Él secuestró a 2 abuelos, de quienes hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. Voy a saludar a otra víctima que ha querido acompañarnos el día de hoy, doña Lilia Hernández de Hernández. Ella es víctima también de las FARC. Su hijo, Carlos Alberto Hernández, un médico y capitán de la policía, fue secuestrado hace 21 años, el 24 de noviembre de 1997, en Guamalmeta, una zona donde había amplia presencia de las FARC y allí también tenía amplia influencia alias Romaña. Bienvenida al programa de la noche, doña Lilia. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente que me hayan invitado al programa para poder expresar ese dolor que siento por la pérdida de mi hijo, porque hace 21 años se lo llevaron sin decir nada, ni por qué, ni para qué se lo llevaban, dejando una familia abandonada. Era el eje de esa familia, la abandonaron. Y sus hijos pequeños, los dejaron pequeños y ya son adultos, son profesionales y no hemos sabido absolutamente nada de mi hijo. Es importante que nuestros televidentes entiendan que su hijo fue secuestrado desde el 24 de noviembre de 1997. Sí. Es pensar todo lo que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros desde el 24 de noviembre de 1997 hasta el día de hoy, lo que han hecho con sus vidas. Y en esta familia, en la familia de doña Lilia, lo que ha sucedido desde ese fatídico 24 de noviembre de 1997 ha sido una tragedia que se repite día a día porque ustedes no han tenido ninguna noticia de este policía. En el marco de este acuerdo de paz, ¿han recibido alguna noticia de lo que pasó con ese hijo? No, nada, no hemos recibido ninguna noticia, ni buena ni mala, absolutamente nada. Hemos hablado con muchos guerrilleros. Estuvimos en el Caguán, estuvimos en la Macarena, en las lejanías, bueno, en muchas partes. Hablamos con bastantes guerrilleros, con los representantes del secretariado de las FARC, le escribimos al Mono Jojoy, a Marulanda. Ninguna noticia, nada, no, de ninguna manera han dado noticia. Los compañeros, ¿qué dicen, doña Lilia, los que estuvieron en cautiverio con él? No, es que tampoco hemos sabido nada de ninguno. A su hijo se lo llevaron y sencillamente es como si hubiese muerto ese mismo día. Como si se lo hubiera comido la tierra. Absolutamente no hemos sabido nada de él, hemos hablado con muchísimas personas y no. Sabemos que lo tiene la guerrilla
porque al celular de él llegó una llamada de un señor que habían secuestrado y que le estaban pidiendo el rescate, ¿sí? Entonces, por eso sabemos que lo tiene la FARC. Pues, doña Lilia, yo quiero hoy presentarle a nuestros televidentes algunos apartes de lo que ha representado el accionar criminal de alias Romaña. De él, en este momento, se desconoce su paradero desde la clandestinidad. Él tenía que participar de una audiencia pública, de una versión libre que tenía que entregar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Tanto él como alias El Paisa no llegaron a esta diligencia y ambos han dicho que no llegaron sencillamente porque tienen problemas de seguridad personal, dicen ellos, y también dicen que tienen problemas de seguridad jurídica. Vamos a recordar el historial, el prontuario de cada uno de ellos. En la década de los 90, atreverse a transitar por la vía que conduce de Bogotá a la ciudad de Villavicencio era todo una odisea, sin exagerar muchas veces un viaje sin regreso. Este guerrillero de boina negra y espesa barba, quien antes lucía camuflado, es el mismo que imponía su propia ley a quienes por allí pasaban. Es Henry Castellanos, o como lo conocían en la guerrilla, como lo conocimos los colombianos, alias Romaña. Suma cerca de 80 condenas y 126 procesos judiciales por secuestros, extorsiones, terrorismo, narcotráfico y homicidios. Como coordinador de al menos 4 frentes y comandante del bloque oriental de las FARC, Romaña se hizo tristemente célebre al idear y ejecutar las denominadas pescas milagrosas, es decir, aquellos secuestros masivos en carreteras que sembraban miedo y zozobra en Colombia. A este otro exguerrillero que se acogió al proceso de paz, pero de quien no se tiene rastro, pocos le llaman por su nombre real, Hernán Darío Saldarriaga. La mayoría lo conoce como El Paisa. De su mente se han gestado los atentados más sanguinarios que ha cometido el grupo terrorista de las FARC. Fue el responsable del atentado contra el club El Nogal en febrero del 2003. En agosto de 1996 lideró el asalto a la base militar Las Delicias, donde murieron 30 militares y 60 fueron secuestrados. También planeó el secuestro de los 12 diputados en el departamento del Valle del Cauca. En ese orden parten, ya todos tienen que tener los cascos encima y proceden a entrar en acción. De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, alias El Paisa tiene 6 condenas que sumarían 153 años de prisión. Volumen de juego, mijo, y de frente. Integro a esta hora Amalia Díaz de Márquez. Ella es la mamá del civil secuestrado y desaparecido por las FARC, Enrique Márquez, desde el 11 de febrero de 1999. Estamos hablando de un secuestro de hace ya 20 años, doña Amalia. Bienvenida al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Tú, como siempre, muy solidario, como todos los miembros de RCN y los miembros de los medios de comunicación, que siempre han sido el pilar para nosotros. Doña Amalia, quería comenzar esta entrevista preguntándole precisamente esto. Para usted, ¿qué representa estar en este momento, 20 años después del secuestro de su hijo, teniendo esa oportunidad nuevamente de hablarle a los colombianos, de visibilizar un caso que no nos cansamos de repetir aquí en el programa La Noche, porque es una tragedia con la cual usted se levanta todos los días? ¿Qué representa tener esa voz en este momento, doña Amalia? Jefferson, vuelvo y te repito, los medios de comunicación son los que han tenido vigentes a Quique. Por ustedes se ha conocido en todo el mundo prácticamente. Nos han apoyado, nos han ayudado, nos han consolado en este largo caminar. Sí, realmente fueron 20 años y que también por medio de comunicación fue que tuvimos la infausta noticia de que lo habían asesinado. Eso lo dijo Romaña el 21 de febrero del año pasado. Él mismo lo confesó ante 2 colegas tuyos, Gustavo Gómez y Darcy Quinn, en Caracol, en el noticiero. Él le tenían en una entrevista por lo de Mercacundi y tuvieron la oportunidad, como tú siempre lo hiciste también, de preguntarlo y ya no pudo negarlo más.
ya dijo que sí, que él había sido asesinado, que él quería reunirse con nosotros, que quería venir, pero que para traernos los restos era bastante dispendioso porque tenían que reconstruir todo el tiempo pasado. Así que él iba a venir, aquí estamos esperándolo, nunca ha llamado, nunca ha aparecido, no ha dado la cara, y ahorita que debía de hacerlo con los JEP tampoco lo hizo. Esto ha sido un martirio, un calvario. Mi esposo ha sufrido quebrantos de salud bastante delicado debido a eso. Así que nosotros llevamos realmente, ya son 20 años también secuestrados, pero ya gracias a ustedes, hace un año supimos que había pasado. Doña Amalia, usted lleva 20 años pidiendo primero la libertad de su hijo, ahora le está pidiendo a alias Romaña que le entregue los restos mortales de Quique, ese hijo que usted no ve hace 20 años. En este momento, ¿usted siente que las reivindicaciones de las víctimas como usted sí están siendo tenidas en cuenta dentro del acuerdo de paz? ¿Realmente ese acuerdo ha girado en torno a las víctimas como en su momento se prometió? No. El acuerdo de paz, el doctor Santos les entregó a ellos todo lo que quisieron, pero las víctimas nos dejó completamente a un lado. Muchísimas cartas, muchas, y tengo las respuestas de él diciéndole que lo primero que debía de pedir era la liberación de los secuestrados o que nos dijeran la verdad, qué había pasado con ellos. Una respuesta que las tengo ahí, cuando quieras verlas se las puedo mostrar, en que me dice: doña Amalia, no se preocupe, tranquila usted, que para nosotros lo primordial, lo principal es la libertad de los secuestrados. ¿Cuándo los nombraron? Nunca. ¿Y qué ha pasado? Ahorita esperamos que la JEP realmente cumpla con lo que él les dejó para trabajar, que lo puedan poner en práctica y que nos digan qué ha pasado con nuestros seres queridos, porque no es el único caso de Quique, son muchísimos casos que este señor ha cometido el asesinato de ellos. Don Héctor Angulo, para usted, ¿qué representa como víctima este hecho que sucedió esta semana? Por un lado, alias El Paisa, que también es uno de los mayores victimarios de las FARC, no asistió ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tampoco lo hizo alias Romaña. Han dicho ambos que tienen problemas de seguridad, no solamente física, sino jurídica, y ambos pidieron que les reprogramaran sus diligencias ante la justicia transicional. Ojalá se reprograme la reunión y asistan, porque ese es un camino que tenemos nosotros abierto nada más. Cosa que ya con todas las mentiras que esta gente ha dicho, que dice que por seguridad, que no pueden venir, ¿qué diremos nosotros que no tenemos ni escolta ni andamos en carros blindados? Ellos tienen esa ventaja. Entonces, yo veo una burla más a todas las que nos han hecho. Una bofetada, y perdónenme la expresión, a todos los secuestrados, a todas las víctimas del secuestro que fue ejecutado por ellos. Don Héctor, ¿usted tenía su esperanza puesta en esta diligencia? Sí. Tenía la esperanza de encontrarme cara a cara con Romaña, con preguntarle a él por qué se los llevaron, si fueron vendidos o fueron equivocados, y por qué los asesinan si era una equivocación o algo así. Entonces tenía la esperanza de que me despejara un dolor que hay aquí adentro de hace 19 años. Y que el Señor me tuviera la valentía, ya sin armas, que me imagino que anda sin armas o andará armado, no tengo ni idea, porque con ellos nada se sabe, que solamente lo que sí sabemos es que son unos mentirosos de primera categoría. Doña Lilia, ¿usted qué esperaba de esta diligencia a la que no asistió Romaña, que es el victimario de su hijo? Esperaba que me dijera la verdad, que nos enfrentara pues, cara a cara y nos dijera por qué se llevó mi hijo, dónde está, cómo está. Pero ellos dicen que es por seguridad, que porque ellos no tienen seguridad. Eso es mentira. Lo que pasa es que ellos les dan miedo enfrentarse con las víctimas. Eso es lo que pasa. Que las víctimas le digan cara a cara dónde están nuestros hijos, les exijan que digan la verdad. Y entonces eso es lo que ellos temen, enfrentarse con las víctimas. No que por seguridad ni por nada, porque ellos andan en carros blindados con miles de personas que los custodian.
Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo es porque no quieren enfrentarse a las víctimas, porque no quieren ellos decir que sí, que realmente ellos secuestraron, asesinaron. Entonces, ese es el miedo que tienen. Por eso es que no se presentan. ¿Cuáles verdades usted espera de Romaña? Que me digan la verdad. ¿Qué hizo con mi hijo? ¿Qué hicieron con él y con muchos secuestrados? ¿Qué hicieron con tanta gente que se llevaron? Miles y miles se llevaron. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Pues que nos digan la verdad. Si los asesinaron, pues que nos digan para ir a recoger los restos. Y si están allá como favorecidos de ellos, pues que nos digan también. Yo creo pues de que mi hijo, como es médico, pues allá lo tendrán trabajando con ellos. Pero entonces que digan que lo tienen allá y que no lo van a entregar, pero que lo tienen, que digan la verdad. Hace 21 años secuestraron a su hijo. Sí. Desde ese día usted no tiene noticia, doña Lilia, de este médico y de este capitán de la policía, de Carlos Alberto Hernández. ¿Usted tiene fe que él todavía está con vida? Sí, sí, yo tengo fe que él está con vida. Y yo a diario mando mensajes. ¿A dónde me llegan los mensajes? Yo creo que están llegando allá, a lo más recóndito detrás de la selva. Pero allá mi hijo me está escuchando. Y él está dolido porque no le dan esa oportunidad de hablar con su familia, con sus hijos, con su mamá. Su papá murió hace 4 meses esperándolo y no llegó. Entonces yo sí tengo fe que él está vivo y que él me está escuchando. Y que pues esperar que este señor diga la verdad y se le conmueva ese corazón y los entregue. Ellos han dicho que ya no tienen más secuestrados, que ya entregaron a todos los que tenían en su poder, inclusive lo dijeron antes de la firma de ese acuerdo de paz que negociaron y pactaron con el anterior gobierno. No, a ellos no se les puede creer nada. Ellos dicen hoy que tienen secuestrados, mañana dicen no, que les están comprobando que son asesinos. Nosotros no, nosotros nunca hemos asesinado. Y entonces las víctimas, ¿por qué están diciendo? Las víctimas no somos mentirosos. Nosotros, ¿cómo voy a decir una mentira que él me secuestró a mi hijo si no es cierto? Es cierto, sino que ellos no lo quieren reconocer. El programa La Noche de NTN 24 documentó a finales de la década de los 90 y comienzos de este siglo las atrocidades que cometió alias Romaña. En 1998 Colombia conoció los alcances de esta mente criminal. Ataques contra la infraestructura nacional, secuestros masivos, extorsiones y asesinatos son, entre otros delitos, parte del prontuario de alias Romaña. El programa La Noche de NTN 24 fue testigo de los primeros actos terroristas que cometió alias Romaña y reconoció en ese entonces la voz de las víctimas de estas atrocidades. Está hoy aquí en el programa La Noche. Veamos. Ustedes han oído hablar de esto en los últimos días. El Plan B fue conocido por todo el país cuando los medios de comunicación obtuvieron una llamada interceptada por las autoridades en la cual los jefes del Frente 53 y 54 de las FARC ordenaban a sus hombres iniciar una oleada terrorista sin precedentes en contra de la infraestructura en todos sus sentidos: energía, agua, carreteras, en fin. El 14 de enero del nuevo año, todos los colombianos vivieron una de las jornadas más tensas desde que comenzó el proceso de paz. Ese día las fuerzas militares estaban listas para entrar a la zona de despeje y recuperar el territorio si definitivamente no habían arreglos en las conversaciones. Pero cuando el ambiente parecía reventar, el presidente Andrés Pastrana decide seguir adelante con las negociaciones. El proceso de paz se salvó. Sin embargo, al otro día las FARC ordenaron seguir adelante el Plan B, un plan que debería ser la respuesta de las FARC si los diálogos se hubieran roto. Los diálogos se salvaron y el Plan B siguió adelante. Ya es un problema psicológico complicado la guerrilla, que es creer que si puede hacer mucho daño va a obtener mucho. El primer ataque contra la represa de Chingaza se registró el 20 de enero. Ese día las FARC atentaron contra la válvula Golillas y lo más paradójico lo hicieron mientras los voceros de las FARC conversaban de paz con el gobierno. A finales de enero, los guerrilleros del Frente 53 de las FARC pusieron en marcha la orden que, según las autoridades militares, impartió a sus hombres, alias Romaña, dejar a Bogotá y gran parte de Cundinamarca sin agua. Una bomba puesta en una bicicleta cerca de un restaurante donde almorzaban los policías de la estación de Fátima acabó con la vida de 5 agentes y de una niñita que por casualidad pasaba allí con su mamá, su hermana de 16 años, su hermanito de 9 y el sobrinito de 5 mesecitos. La niña murió y hoy fue su sepelio. Ni su mamá ni sus hermanitos la pudieron acompañar porque están muy graves en diferentes hospitales de la ciudad. Pues este sitio, tan transitado, fue precisamente el blanco de los terroristas que dejaron al lado del popular restaurante Josefa una bicicleta con una potente carga explosiva, justo al frente de la estación de policía. Tanta violencia en ese país,
de eliminar mi hijo, así, mi cuñadita, y mi esposa grave y mi suegra lo mismo. Vamos nuevamente a la ciudad de Bogotá con doña Amalia Díaz de Márquez, mamá de Quique, Enrique Márquez, secuestrado y desaparecido desde el 11 de febrero de 1999. Doña Amalia, ¿usted qué recuerda de Alias Romaña para la época o en esa época en la cual su hijo fue privado de la libertad? Jefferson, recuerdo que él fue el que dio la orden de que se llevaran a Quique. No sé por qué, él no tenía ninguna cosa que ver, ni nosotros hemos tenido que ver con la guerrilla, pero él le dio orden a Miller Perdomo que se llevaran a Quique. ¿Para qué? Nunca quiso decirnos. Lo he conocido como la persona más sanguinaria, sin corazón, sin sentimientos, para burlarse de las víctimas, de todos los secuestrados. Esa es la idea que tengo yo de él. Doña Amalia, ¿le entregaron alguna vez alguna prueba de supervivencia? Jefferson, en estos 20 años nunca nos entregaron una prueba de supervivencia. Nosotros tuvimos la suerte de saber de Quique durante más o menos 4 años y medio, porque en esa época hubo muchísimos secuestros y los que salían, que fueron más o menos 36 personas que estuvieron con él, siempre salieron a decirnos que estaba bien, que no nos preocupáramos, que él estaba bien, pero nunca de la guerrilla de Romaña recibir nosotros nada. La única vez que te digo que supimos de él directamente fue el 21 de febrero del año pasado. Han sido 19 años de calvario, de dolor, de sufrimiento, de amargura, causado por una sola persona que se llama Henry Castellanos alias Romaña. Don Héctor, ¿a usted le entregaron alguna vez alguna prueba de supervivencia? No. Nosotros hicimos, entre todas las cosas que logramos buscar contactos, encontramos a un señor, Silverio, que el contacto fue por teléfono. Él supuestamente era el jefe de finanzas del bloque oriental. Y él nos pidió 120 millones de pesos por pruebas de supervivencia. Fue cuando le pudimos mandar los 60 millones y hasta la fecha no hemos recibido nada. No tengo el vale firmado por la FARC que recibió la plata para decir que sí la tienen, que sí la recibieron. Días siguientes a la entrega de ese dinero, se presentó un enfrentamiento en Guayabetal, el ejército y la guerrilla, y ahí se perdió todo contacto. Escuchen ustedes las historias de 3 familias que se quedaron esta semana esperando esa verdad que les prometió Romaña, esa verdad que prometieron cuando pactaron ese acuerdo de paz. Alias Romaña y alias El Paisa no asistieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, y esas 3 familias que están hoy aquí en el programa La Noche querían hacerle esas preguntas al victimario, saber por lo menos qué pasó con sus seres queridos que fueron secuestrados y sus cuerpos jamás fueron entregados, ni ninguna noticia que les permita saber a ellos realmente con certeza qué fue lo que sucedió. Era septiembre del año 2016. La entonces agrupación criminal de las FARC y el gobierno colombiano del momento, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, estaban a días de la que sería la primera firma del modelo de paz pactado en La Habana. La que era considerada la principal organización terrorista de Colombia había celebrado su denominada 10ª conferencia. Con la cumbre en las selvas de los llanos del Yarí, al sur de la Sierra de la Macarena, en el departamento de Meta, las FARC refrendaron los acuerdos entre los miembros que acogieron la negociación para hacer su tránsito de la ilegalidad a la vida civil y política. Sin embargo, ese escenario para sellar el fin del conflicto no implicó el arrepentimiento por parte de los cabecillas de las FARC. Por lo contrario, exjefes guerrilleros como Henry Castellanos, alias Romaña, no tuvieron reparo alguno para justificar sus cruentas acciones criminales. Y eso es doloroso para toda la sociedad que se resultó afectada de una u otra manera en estos hechos. Pero eran los hechos de la guerra.
¿sí? En esos tiempos se estaban debatiendo, o se estaba dando la guerra más dura en Colombia con las masacres. Romaña dijo ante las cámaras de Noticias RCN con evidente cinismo que los que más habían sufrido los embates de la guerra en Colombia, según él, eran los miembros de las FARC. Fuimos los que más sufrimos en esta guerra, ¿sí? Porque es una guerra desigual. Dormir en el monte, no comer, no dormir, hacernos picar de los zancudos, de las culebras, de las panteras, de los tigres, la arremetida de todas las serpientes o animales salvajes que existen allí. Y a mí no me pagan un sueldo. Estamos en las sabanas del Yarí. En ese mismo momento, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, le preguntó a Romaña por un recordado caso de secuestro y por el cual el ex jefe guerrillero tiene una condena a 28 años de prisión, suspendida a la fecha por cuenta del acuerdo de paz. Romaña, usted secuestró el 21 de febrero de 1999 a Enrique Márquez. Hay una señora que se llama Amalia Márquez y un papá que se llama Ismael Márquez, que ya son ancianos, y ellos me han pedido que le pregunte a usted por Enrique Márquez, un abogado que usted se llevó en la carretera Bogotá-Villavicencio. ¿Cuándo va a explicar todas las verdades? Esas verdades se van a hacer en colectivo y las hemos dicho cantidades de veces, y ya empezamos a hacerlas. ¿De Enrique Márquez no hay respuesta? No, ni me acuerdo. Estas frías declaraciones de Romaña fueron cuestionadas por la madre de Enrique Márquez, quien le reiteró la exigencia que le hace a las FARC hace más de 20 años, que le dijeran la verdad sobre lo que pasó con Enrique y su paradero. Que no sigan negando y que deje Romaña de decir que no se acuerda, porque él se acuerda perfectamente del caso de Enrique. Yo sé que él tiene la certeza de dónde está o qué pasó con él. Si ha fallecido, si lo han matado, que nos entreguen sus restos para poderle dar una cristiana sepultura. Solo hasta febrero de 2018, Romaña por primera vez aseguró que Quique Márquez ya no estaba con vida y que esperaba esclarecer la verdad. Una verdad que todavía no ha llegado, por cuanto el ex jefe guerrillero aún no ha comparecido ante la JEP a la primera versión sobre los casos de secuestro. Vuelvo con doña Amalia de Márquez a la ciudad de Bogotá. Estamos con Lilia Hernández de Hernández también. Me acompaña Héctor Angulo. 3 familias que en este momento están esperando esa versión libre de Romaña en la que responda esas preguntas que se ha negado a entregar en los últimos 20 años las FARC. Esperaban tener esas respuestas en la Jurisdicción Especial para la Paz y esta semana estas 3 familias se quedaron esperando que Romaña llegara ante la justicia transicional. Doña Amalia de Márquez, ¿qué está pasando con las víctimas en este momento en Colombia? ¿Cuál es la lectura que usted hace? Bueno, mira, en eso sí tengo que reconocerle en este momento que la JEP nos buscó. Nosotros nos fuimos, nos buscó, nos ha llamado. He ido las veces que me han citado. Lamentablemente no lo puedo hacer con mi esposo por la salud de él, pero nos han atendido, nos han recibido con mucha calidez, con mucho cariño, mucha atención. Así que ahorita lo que espero yo es que sigan adelante, que no se dejen convencer y den tantos plazos, sino que ya pongan términos firmes, que digan para que digan la verdad, que digan qué pasaron con nuestros seres queridos, que nos digan qué pasó. Bueno, con Quique ya sabemos, pero entonces que nos entreguen sus restos. Creo que ya 1 año y 1 mes es suficiente para que él sepa qué ha pasado, dónde están sus restos y que nos los entregue. Él se comprometió, así que ante todo Colombia lo oyó. Estamos esperando que cumpla y que la JEP ahorita lo presione, lo obligue, porque también tienen que tener ellos sus sanciones. Si no lo cumplen, pues entonces perderán los beneficios. Pero las víctimas tenemos que sentirnos más respaldadas por la JEP, no que no nos abandonen como hemos estado hasta este momento, que nadie vela por nosotros. Doña Lilia Hernández de Hernández, víctima de las FARC, su hijo Carlos Alberto Hernández, capitán de la policía, fue secuestrado el 24 de noviembre de 1997. ¿Qué lectura hace usted como víctima, doña Lilia, de lo que está sucediendo con las víctimas en ese momento? Que nos siguen engañando. Todas las FARC siguen engañando al pueblo colombiano, a las madres colombianas.
Nosotros estamos muy doloridas, nuestro corazón sufre porque no sabemos el paradero de nuestros hijos. Y ellos siguen mintiendo, ellos siguen diciendo que no tienen secuestrados, pero todos los que se llevaron, entonces digan dónde están. Si ya no tienen secuestrados, pues entonces digan dónde están, en qué entierro, en qué, si fue que se los dieron a comer a los cocodrilos o qué, pero que nos digan la verdad, que no callen, que no tengan, ellos el miedo que tienen es de que nosotros los enfrentemos, que las víctimas los enfrentemos y les exijamos qué pasó con nuestros hijos. Doña Lilia, ¿a usted ya la llamaron de la Jurisdicción Especial para la Paz? Señor. ¿Su caso ya lo conocen allí? Sí, allá ya lo conocen. Es el primer caso que tienen allá en la JEP. ¿Y tiene usted esperanza, tiene fe en que la justicia transicional solucione esa preocupación interna de mamá que usted tiene? Claro, sí, yo tengo mucha fe en que la JEP sí va a molestar a esta gente y los va a obligar a que digan la verdad de nuestros hijos, que no mientan más, que por favor estamos necesitando que nos digan la verdad. Y la JEP, sí, yo tengo mucha fe en que ellos les van a insistir para que digan la verdad. Don Héctor Angulo, ¿qué lectura hace usted? También hay sectores que aseguran que cuando las víctimas rememoran este tipo de tragedias que continúan viviendo, como es el caso de ustedes, lo que están haciendo es siendo instrumentalizadas políticamente. Hay voces que en este momento en el país aseguran eso. ¿Qué opina usted de esas críticas que en algún momento hacen algunos sectores a estos relatos que estamos trayendo en días como hoy aquí al programa La Noche? Bueno, hay una cosa que tenemos nosotros que tener, nuestros padres, nuestros secuestrados, nuestros desaparecidos, hay que tenerlos vigentes. El día que nosotros digamos que ya, bueno, dejemos las cosas así, ese día van a sufrir, no está en nuestros corazones ni está en nuestras mentes, dejarlos abandonados. A mí me entregan un par de restos humanos, un par de huesos, me les hacen las pruebas de ADN, me dicen, estos sí son certificados, y ahí sí le haremos el cierre que necesitamos hacer. De resto, no. Tenemos una creencia católica que nos dice que nosotros cerramos un duelo cuando enterramos una persona, cuando nosotros le hacemos su rito religioso por la religión que sea, ¿sí? Y ahí sí le damos el fin a nuestro ser querido. Mientras tanto, no. Y eso es lo que nos ha pasado en estos 19 años. Entonces, la FARC nos sigue diciendo mentiras, que es mentirosos. Se gana el premio número 1, más que el señor del Nobel de Paz, ¿sí? Que se unieron tal para cual para seguirnos diciendo mentiras. Ya estamos cansados de 19 años de mentiras. Mentira tras mentira tras mentira. Hombre, si asesinaron a mis padres, asesinaron a mi mami, las torturaron porque ellos caminaron, yo caminé por donde los hicieron caminar a ellos, ¿sí? En diferentes episodios. Para mí es una región muy bonita, es una región con muchos paisajes hermosos, pero una cosa es irlo a ver buscando unos restos o marchando detrás, amenazados por un fusil, por una cadena, que fue lo que hicieron con mis padres. A mi vieja la torturaron muchísimo, a mi papá igualmente, para quedarnos callados, para decirle a los señores, tranquilos, no ha pasado nada, paguen 8 años de cárcel, que eso no... Es decir, lo que ellos van a dar, o si es que van a dar, no compensa en nada el dolor que hemos tenido en estos 19 años. Un dolor de nietos, hijos, sobrinos, hermanos, tíos, un bloque familiar completo. Cuando hay el secuestro de una persona, no secuestran a uno solo, secuestran a todo el bloque familiar. Entonces, eso es lo que ellos no se dan cuenta. Pero el daño que hacen a nivel familiar, a nivel bloque general de la sociedad, es inmenso. Ahora, yo siempre he dicho que el secuestro es como un cáncer, que todo el mundo sabe que alguien tiene cáncer, pero nadie lo dice. El secuestro es exactamente igual. Todo el mundo habla de secuestro, pues se quedan calladitos. Pero cuando empiezan a hablar, sí, a fulano tal también lo secuestraron, y a fulano tal están pagando extorsión por un secuestro. Entonces es una cosa genérica, inmensa, que todo fue gestionado por las FARC y la gran parte de esos secuestros a manos de Romaña. Don Héctor, debo marcar una pausa comerciales, pero quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que la sociedad colombiana en su conjunto ha entendido el dolor de las víctimas, ha entendido relatos como el que usted
de una manera muy clara y muy elocuente nos está entregando en esta noche. ¿Saben los colombianos lo que realmente importa ese sufrimiento que ustedes viven día a día? No, desafortunadamente no, porque nosotros notamos mucha indiferencia de la gente. Mire, cuando se dan los secuestros, nosotros hicimos muchas marchas, la gente en la marcha decían, paguen que ustedes son oligarcas, sin saber cómo está uno, sin saber qué sufrimiento tiene uno para conseguir un sustento. Yo no tengo nada contra las personas que tienen un buen dinero, bien habido, trabajando, de herencias de sus padres, perfecto, ¿sí? No puedo decirle a ellos, ellos son los criminales porque ellos tienen dinero. No comparto ese ideal. Todos tenemos un derecho, todos tenemos forma de conseguir nuestras pocas o muchas cosas. Sí. Doña Amalia de Márquez, ¿qué opina usted de esto? También hay quienes dicen que los testimonios de las víctimas son ataques al acuerdo de paz. Jefferson, la gente tendría que ponerse en los zapatos de cada víctima. Nosotros somos los que sufrimos el dolor, la angustia, la amargura, lo que hemos vivido las noches en vela, pensando dónde estarán, qué pasarán. Pero las personas que nos rodean, la familia lo entiende, pero la sociedad muchas veces le dicen a uno, no, haga de cuenta que está haciendo una especialización. Nadie, Jefferson, fuera de sus familiares, entiende cómo es el sufrimiento y qué es lo que es un secuestro. Que Dios los libre a todos de una situación como la que hemos vivido con Héctor y con Lilia. Pues, doña Amalia Díaz de Márquez, yo quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas veces usted ha estado aquí en el programa La Noche y va a continuar acompañándonos hasta el día en el que finalmente ese corazón esté tranquilo, el de su familia, hasta el día en el que las FARC, hasta el día en el que alias Romaña le entregue esa verdad que usted necesita, le responda esas preguntas que tiene y le entregue los restos mortales de ese hijo que se fue desde el 11 de febrero de 1999, cuando las FARC lo secuestraron en la ciudad de Bogotá. Doña Amalia, muchas gracias por habernos acompañado. Jeffer, mil gracias, que mi Dios te bendiga y a todos los del canal que los bendiga por toda esta oportunidad y por todo el acompañamiento que hemos tenido en estos 20 años. Mil gracias. Lo seguiremos acompañando. No solo colombianos cayeron en las manos delincuenciales de alias Romaña. En una de sus mal llamadas pescas milagrosas, ocurrida en marzo del año 1998, un comando terrorista bajo su mando asesinó a 2 civiles y secuestró a otros 32, entre los que se encontraban un italiano y 4 norteamericanos. Así revelamos en el programa La Noche este acto criminal. Romaña, según las autoridades, es el creador de las pescas milagrosas. Siempre ha sido considerado por el gobierno colombiano como uno de los principales secuestradores de las FARC. Ahora los Estados Unidos lo acusan de conspirar para capturar, matar y lastimar ciudadanos norteamericanos. El 27 de marzo de 1998, el Frente 53 de las FARC al mando de Henry Castellanos, alias Romaña, realizó un retén en la vía Villavicencio, Bogotá. Empezó el retén a las 2 de la tarde y duramos hasta las 8 de la noche en el retén. Durante 6 horas la guerrilla se dedicó a interrogar a los viajeros y a seleccionar secuestrados. Entre los retenidos estaban un italiano y 4 ciudadanos estadounidenses de profesión ornitólogos que regresaban a Bogotá luego de pasar varios días observando la migración de las aves. Pájaro, mira los pájaros. No es científico estudio, es por afición. Sí. Días después de la retención, Romaña amenazó con ejecutarlos si se comprobaba que eran espías o agentes secretos de la DEA o la CIA. Y si ustedes llegan a comprobar que estas personas norteamericanas tienen vínculos de inteligencia y todo eso, ¿qué pasaría con ellos? Probablemente se le aplicaría la justicia revolucionaria. ¿Qué quiere decir? Asesinarlos. Un mes después del secuestro, fueron liberados y entregados a la Cruz Roja. Es el trabajo de memoria histórica que también hace el programa La Noche con sus archivos periodísticos, archivos que datan de más de hace 20 años.
El tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a doña Lilia Hernández de Hernández, víctima de las FARC. Su hijo Carlos Alberto Hernández, médico y capitán de la policía, fue secuestrado hace 21 años y 4 meses. Desde ese día ya no sabe absolutamente nada de ese hijo. Hoy espera que alias Romaña le entregue una respuesta. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jefferson. Le agradezco Los infinitamente. micrófonos del programa La Noche están siempre abiertos para usted aquí, doña Lilia. Yo sí creo. Gracias a los medios, a radio, televisión, prensa, ellos son los que nos han ayudado personalmente a mí, dando la noticia y pidiendo al pueblo colombiano que le exijan a estos guerrilleros que nos den razón de nuestros hijos. Les agradezco infinitamente, que Dios los bendiga y nos sigan apoyando. Don Héctor, gracias por habernos acompañado. No, ustedes por tenernos en cuenta, por tener vigente este delito, por tener vigente a nuestros padres, por tener vigente a tantos secuestrados que no tienen voz. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus opiniones a www.ntn24.com. Lastimosamente el tiempo se nos agotó. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.